el micrófono vamos a tomar unos minutos de pregunta para tratar de salir a las 9 en punto, ¿ok? Vamos a ver. Esto sería en Juan, en 6, qué miedo, 6:66. Pero bueno, que dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso irnos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde se me confunde un poquito, porque si aquí habla de eso, pero se supone que más adelante Pedro le dice cuando está en otra parte, digamos, no sé en cuál capítulo es, que él también le dice que él es el Cristo, pero ahí sí realmente le dice que eso no le vino a él, sino le vino del Padre, y como que ahí es donde él le dice que él va a ser la pequeña piedra, ¿verdad? De lo que es la iglesia. Entonces yo digo, bueno, ahí no entiendo, él ya de ahí le está diciendo que él es el Cristo, y hasta más adelante es que realmente dice la pelota lo que le está diciendo y le confirma que lo que está diciendo, bueno, no fue algo que él fue por él mismo, sino que se lo dio el Padre a conocer, y ahí es cuando uno entiende que más bien, inclusive tenía entendido que es cuando Pedro más bien nace de nuevo, ¿verdad? Realmente, porque ahí es donde cree. Pero ya en este versículo sí lo decía también, entonces me confundí. Sí, ya ellos intuían con quién andaban, pero no lo tenían del todo claro, ¿verdad? Y Cristo, que conoce el corazón, pues sabe en qué momento es que realmente hay una confesión verdadera. Es lo que me puedo imaginar, simplemente, ¿verdad? Pero, a ver, el nuevo nacimiento es algo que no se entiende así a la primera tampoco. Muchas personas tal vez hicieron la oración, entregaron su vida a Cristo y de repente empezaron a notar que sus vidas empezaron a tener ciertos cambios, pero poco a poco es que fuimos entendiendo realmente lo que había sucedido y las dimensiones de aquella decisión y en qué consistía realmente la salvación, ¿verdad? Entonces, es lo único que me puedo imaginar, nada más. Sí. Listo. Y el último es, para no atrasar mucho, en el Proverbio 31, cuando empieza del 4 al... Proverbios 31, del 4 al 6, que dice: no es de los reyes, ole mujer, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho a todos los afligidos. Dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Aquí es un tema que trae una discusión muy pequeña con mi esposa. Entonces, que me decía... Muy pequeña. Sí, o sea, no, pequeñita. Que me decía que me dice, pregúntela, no está bien. Que David está diciendo que tomen, ¿verdad? No es porque vamos a entrar a Navidad ni nada de eso, ¿verdad? No. Pero digamos, el tema es que, ¿verdad? Él les está diciendo que sí, que los afligidos que tomen sidra y a los otros para que se olviden, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese consejo, verdad? O sea, al rey le está diciendo, obviamente, por ser el rey, que no lo haga, pero que si las demás personas que se sienten de ánimo, eso, pues que si tomen sidra o tomen vino, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta. La pregunta es si se puede tomar vino o no. No, sino por qué darse consejo a ellos de que al rey, en este caso al Lemuel, de que pues él no lo haga, pero que sí los súbditos sí. En este caso, así lo veo yo. O sea, entonces, no sé si se está dando el ejemplo de que no, porque le dicen los otros que sí. Sí. Bueno, a ver, entendámoslo para nosotros.
¿ok? Entendámoslo para nosotros. Si vamos al Proverbio 23, no sé si podemos ir al Proverbio 23 y podemos empezar a leerlo vamos a ver, en el 29, 23, 29. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí en el proverbio qué es lo que realmente dice acerca del vino específicamente o de tomar. ¿Cuál es el consejo ahí? Veamos. ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas del balde? ¿Para quién lo moratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Exacto. Cuerpos esos. Correcto. ¿Ok? Entonces ahí dice, ¿para quién será lo amoratado de los ojos? Dice, ¿para quién será el ay? O sea, habla de todas las consecuencias de una persona que se entrega al vino, ¿verdad? O que se entrega a la bebida, al licor. ¿Ok? Entonces, culturalmente, el tomar vino puede ser aceptado en ciertas regiones, en ciertos lugares, en ciertos países, ¿verdad? Pero la persona que se entrega a eso, la persona que lo toma como un vicio, pues va a tener consecuencias. Yo creo que todos hemos visto ejemplos cercanos de eso, estoy seguro, ¿verdad? Y sabemos que esto que nos dice este proverbio es cierto, ¿verdad? Acuérdense que los proverbios son como dichos que tratan de traer sabiduría. Entonces, ahí la sabiduría se la están dando al rey. Allá los que quieren ahogar sus penas con el licor. Esto no es un libro doctrinal, ¿ok? Proverbios no es un libro doctrinal propiamente, ¿ok? Entonces, no es que la Biblia está mandando a beber vino, ¿ok? Es como la gente que dice, pero es que Jesús tomó vino. Y se toman de eso para justificar tal vez el decir, es que yo tomo, ¿verdad? Ahora, es muy sencillo. La Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Dios no obliga a una persona o no le impone ya una ley que diga, no puedes tomar, ¿no? Pero en la Biblia simplemente dice, tome es lícito, pero no tome conviene. Y si aquí yo estoy leyendo, por ejemplo, las consecuencias de una persona que se entrega al vino, o si yo conozco ya lo que es eso. Yo bebí licor, ¿verdad? Y casi que lo vivía, ¿verdad? Un tiempo. Bebí mucho licor, los fines de semana más que todo, pero hasta entre semana. O sea, ya mi vida social era bastante activa, ¿verdad? Cuando estaba soltero, obviamente. Ahora les voy a hablar de eso un poco. Y yo sé las consecuencias de eso. Y sé a lo que eso me llevaba también, ¿verdad? Es terrible. Usted cree que disfruta, usted cree que la está pasando bien, pero te va llevando a más cosas y te va abriendo otras puertas y te lleva a una vida inmoral, etcétera. En fin, es terrible. Entonces, yo puedo saber que el licor no me va a traer nada bueno, que no me conviene, aunque Dios no se lo prohíbe a nadie. No hay un mandamiento como tal que diga que no vamos a tomar. Y además, como te digo, el fin de la ley es Cristo. Yo soy libre. Ahora, ¿por qué una persona decide no tomar?
simplemente porque quiere cuidar su testimonio, ¿verdad? O sea, yo no tomo licor, primero porque ya tomé lo que tenía que tomar, y ya Dios quitó esa digámoslo así, ese gusto por eso, lo quitó casi que desde el día que me convertí. Entonces ya no era algo para mí que me moviera a hacerlo, ¿verdad? Pero no es que dejé de tomar porque, es que si no voy a perder mi salvación, o si no Dios me va a castigar. No, puedo tener consecuencias si yo vuelvo otra vez a beber como bebía antes. Puede tener consecuencias, y más ahora que estoy casado y tengo hijos. Si hay una de las cosas que yo le agradezco a Dios es que mis hijos nunca me vieron pues bebiendo, porque ya yo le había entregado mi vida a Jesús, ¿verdad? Y ya Él había empezado a transformar mi vida, y una de las cosas que Él había quitado pues era justamente los vicios, el cigarrillo, el licor y las malas palabras. Todas esas cosas ya Dios las estaba limpiando, y ya ellos no vieron esa etapa mía, ¿ok? Pero no es que la Biblia recomienda tomar licor, todo lo contrario, ¿verdad? La persona que se agarra a eso como para querer justificar el hacerlo, pienso que, no sé, debería entonces tomar todo el resto de la Biblia y de verdad querer hacer eso. ¿Sí me entiende? Como el que dice, es que Jesús tomó licor, sí, pero Jesús también ayunó 40 días, ¿verdad? Jesús hablaba la palabra de Dios, Jesús oraba, Jesús estuvo siempre dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Entonces la persona que dice, pero es que Jesús tomó licor, tomó vino, sí, pero entonces ¿por qué no imitas todo lo demás? ¿Verdad? Entonces, en el fondo lo que hay es querer justificar algo, o encontrar un error o una contradicción en la Biblia, pero no es así, ¿ok? Ahora, los que ya estamos en Cristo y decidimos no tomar licor o no hacer ciertas cosas, por lo menos yo lo hago como una convicción y lo hago por amor a otros. Yo no me podría parar acá y hablar de la palabra de Dios y hablar de que Cristo cambió mi vida si sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes, ¿no? Y aquí culturalmente nadie va a ver bien que una persona que predica pues esté en un bar tomando licor, o que esté tomando licor. No, o sea, no checa. Le aseguro que entra una persona nueva y yo digo, no, yo tomo mis tragos y con mis amigos y tomo mis cervezas para ver los partidos o las fiestas. La gente va a decir, pero ¿cómo? Algo no me calza. Pero él dice que Cristo cambió su vida, él está hablando de que Cristo transforma vidas, él está hablando de una vida limpia. Pero entonces, ¿cómo es que él hace eso? Porque ya la gente va a juzgarlo. ¿Sí me entiendes? Entonces yo, por amor a otros y para que mi vida de alguna manera pueda ser útil en las manos de Dios, yo me abstengo por amor a. Pero eso es una convicción que Dios tiene que darle a cada quien. No es algo impuesto, no son reglas. La vida cristiana no consiste en reglas, consiste en dejar a Dios trabajar en nuestra vida y que Él mismo nos vaya convenciendo y sea Él quien empiece a traer convicciones. ¿Ok? Es así. No haga nada nunca por reglas. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta. Rudy, ¿cómo me puedo ejercitar en la piedad? En la entrega. Piedad es entrega. Bueno, ya, gracias. ¿Ah? La palabra piedad en la Biblia es entrega. Entonces, ¿qué es entrega? ¿La entrega en qué consiste? En tener disposición simplemente. La diferencia entre un creyente entregado y uno no entregado es que uno está dispuesto y el otro no. Uno está dispuesto sobre todo a morir a sí mismo, a morir a sus tendencias, a sus estructuras equivocadas, morir a lo que quiere,
por hacer la voluntad de Dios. Uno está siempre solícito, dispuesto a que Dios lo tome en cuenta. Dios, usa mi vida. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero usa mi vida, ¿verdad? Y ese está dispuesto y sabe que necesita de Dios, y entonces lee la Biblia no porque tiene ganas, sino porque sabe que lo necesita. Ora porque sabe que tenemos el gran privilegio de poder cerrar nuestros ojos y al decir Dios, en ese momento dice la Biblia que estamos delante de su presencia, tenemos acceso delante de su trono. Entonces imagínese usted lo que es poder tener una audiencia con Dios. Me imagino que cualquiera de ustedes se sentiría orgulloso si usted pudiera llamar ahorita a la Casa Blanca y decir, mire, quiero que el presidente Trump me reciba porque voy para Washington esta semana y quisiera tener una cita con él, y que le dijeran a usted, sí, claro, cómo no, ya enviaremos la limusina para que pase por usted al aeropuerto y la traiga aquí a la Casa Blanca. Imagínese cómo se sentiría usted, orgullosa. Usted le contaría a todo el mundo, el presidente de los Estados Unidos, la nación más importante del mundo, el presidente me va a recibir, ¿cierto? Sería como, wow. Pero resulta que al orar, yo tengo acceso a tener una audiencia con el Rey de Reyes, con el Creador de todas las cosas, con el dueño del oro y la plata, con el Todopoderoso. Ese es el privilegio que tenemos nosotros los creyentes, de poder tener acceso delante de Él, de poder pedirle, de poder poner en sus manos, no sé, nuestra vida, la vida de nuestros hijos. Tú estás a punto de ser mamá, ¿cierto? Ya eres y estás a punto de tener un bebé. Bueno, poder decirle a Dios, Dios, cuida desde ya la vida, ¿ya sabes qué es? De este niño. Haz de su vida una vida útil para tus propósitos. De verdad te entrego la vida de mi hijo desde ya, que tú tengas cuidado de su vida, de su futuro, de lo que vas a hacer con él. Es tuyo. Y saber que está en las manos que mejor lo van a cuidar. Ese privilegio solo lo tenemos nosotros los creyentes, de poder orar, de poder hablar con Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, quien empieza a entender esas cosas y vive de acuerdo a todo esto, esa es la persona que se está ejercitando en la piedad. El que sabe que tiene que leer, porque al leer, dice la Biblia, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Dice que dan fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Siempre permanecen verdes, siempre están frondosos. Puede estar una sequía en todo el mundo, en todo alrededor, pero si Él tiene sus raíces en el agua, en las profundidades de las aguas, que es la Biblia, Él estará verde, frondoso, fuerte. Nada lo moverá. Así que, entonces yo sé que necesito leer la Biblia, sé que necesito orar, sé que es un privilegio orar, y sé también que he sido llamado para llevar la palabra, llevar el mensaje de salvación, predicar el Evangelio. Entonces le hablo de Cristo a la gente, estoy dando siempre un tratado, estoy siempre atento a ver quién tiene una necesidad para poder hablarle. Entonces me estoy ejercitando en eso. Saco los ojos de mí mismo y pongo los ojos en lo que Dios quiere, en sus planes. Y entonces me empiezo a deleitar en Él. ¿Ok? Gracias. Bueno, allá Jorge tiene una pregunta. Sí, Rudy, muchas gracias. Aquí en el Proverbio 27, versículo 14 dice: el que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Para ver si me puede explicar un poquito de esto. Claro. A esa hora todo el mundo está durmiendo, ¿verdad? Entonces el amigo puede venir a bendecirlo a usted en alta voz, o sea, pegando gritos que nadie
se va a despertar, digámoslo así, con buen humor, digámoslo así. O sea, es como importuno, está siendo importuno. Entonces, eso es lo que está hablando. Que debemos ser prudentes, tenemos que saber ser oportunos y en qué momento, ¿verdad? Pero de madrugada y pegando gritos, no va a ser oportuno, ¿verdad? Queriendo hacer una gracia, más bien estoy haciendo otra cosa. Entonces, habla de eso, de ser oportuno, de ser prudente, de encontrar el momento. Básicamente, acuérdense lo que decía ahora, los proverbios son principios o dichos que añaden sabiduría, ¿ok? No es doctrina como tal, que por supuesto es muy útil para la vida práctica del creyente. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, aprovecho algo que he querido hacer hace días. ¿No hay preguntas? Bueno, hace unas semanas, pues que yo vengo acá todos los lunes, ¿no? A pararme aquí al frente. Algunas personas las conozco, otras no las conozco tanto, y yo alguna vez escuché que si hay algo que une los corazones y a las personas es cuando escuchamos el testimonio de la otra persona. Y yo pensé y dije, bueno, muchas de esas personas me oyen hablar, me oyen contarles situaciones de mi vida, pero nunca han escuchado cómo fue que yo llegué a Cristo. Entonces, quiero aprovechar estos 10 minutos antes de entrar al mensaje, pues para contarles un poco justamente de cómo es que yo conocí a Jesús. Bueno, yo soy el mayor de 3 hermanos, vengo de un hogar donde mi madre es cristiana, desde que yo nací ella era creyente, porque mi abuela materna también, que hoy tiene 96 años, hace más de 70 años ella le entregó su vida a Cristo. Mi madre recibió a Cristo a sus 7 años y como a los 14, 15 años me cuenta ella que ella pues confirmó su salvación. Así es que cuando yo nazco, soy el primero, ¿verdad? El primer hijo de ese hogar. Ya yo nací en un hogar donde mi madre era cristiana, ¿ok? Mi padre le había hecho creer que él era cristiano, ¿verdad? Se habían conocido en una actividad, en una iglesia, justamente, pero mi padre asistía a la iglesia y tal, y se casan, pero al tiempo mi padre se decepciona de algunas cosas de la iglesia, ya saben cómo es esto de las iglesias y de la religión. Entonces mi padre prácticamente decide no seguir en la iglesia, y entonces yo pues crezco de esa manera, ¿no? Una infancia normal, un hogar pues con los recursos necesarios para estar bien, donde toda la enseñanza espiritual de principios y todas estas cosas pues venían de parte de mi madre, y mi padre pues un hombre muy trabajador, un hombre muy esforzado, realmente salió adelante, y siempre tratando de darnos lo mejor, pero por su fondo de vida, un papá no tan expresivo, ¿verdad? Simplemente muy concentrado en su trabajo, un proveedor, ¿verdad? Pero mi madre sí, mi madre era ama de casa, siempre se quedó con nosotros en la casa. Entonces yo recuerdo llegar de la escuela y está mi mamá siempre con la merienda, con el almuerzo, con esto, con lo otro, siempre atenta a cualquier necesidad de sus hijos. Recuerdo que en las noches ella era la que me contaba historias de la Biblia, oraba conmigo, la escuchaba orar yo. Así es que todas las bases espirituales y de principios pues los obtuve de ella. Ya fui creciendo, me hice un joven que prácticamente mi interés estaba centrado en los deportes, sobre todo jugaba fútbol, jugaba en las ligas menores de la liga y todo eso, y para mí el fútbol era todo. Hasta los 16 años
que ya estaba en el colegio y empezaron a llamar mi atención otras cosas, ¿verdad? Definitivamente, a pesar de el esfuerzo de mi madre de tratar siempre de guiarme por un camino correcto, pues nos tendemos a inclinar por el lado débil. Y como mi padre, como les digo, no era ni chicha ni limonada en la parte religiosa, sino que un hombre normal, igual vi cosas buenas en él, pero también vi malos ejemplos, ¿verdad? En su manera de hablar, en sus chistes, en esto, lo otro. Nunca fue entregado al vino, digámoslo así, al licor, pero sí tomaba socialmente, tenía el vicio del cigarro, y se cumplía aquel versículo de la Biblia de Juan 5:19 que dice que el hijo no hace otra cosa sino lo que ve hacer a su padre. Entonces muchas de las cosas que vi en él, pues yo las empecé a seguir, ¿verdad? Entonces, a los 16 años, recuerdo que todos esos espejismos de la vida empezaron a llamar mi atención, ¿verdad? Eso que la Biblia llama vanidades ilusorias. No sé, ya me interesaba ir a las fiestas del colegio, donde ya mis amigos empezaban a tomar, me gustaba ya alguna muchachita, y ya esas cosas empezaron a llamar mi atención. Empecé a dejar el deporte, dejé de jugar fútbol, ya lo hacía más por diversión que con el objetivo de querer hacer algo. Me cansaba un poco el estudiar y el ir a entrenar, y llegaba tarde a casa a hacer tareas, y más que tenía que ir hasta la abuela y devolverme. No era que me llevaban en carro, yo tenía que ir, tomar la chivilla y ir y volver, y llegaba a casa a veces hasta las 7:30, 8 de la noche. Entonces era cansado, la verdad, era cansado, y no tenía tampoco la ilusión o el hambre de eso. En fin, ya a los 17 años, ahí yo pienso que ahí hay como un parteaguas en mi vida, porque cuando yo tengo 17 años, estoy en el último año de colegio. Mis padres, por razones pues propias de la situación en ese momento, deciden irse a Estados Unidos. Mi padre decide irse a la ciudad de Nueva York, a trabajar, y decide llevarse a toda la familia. Pero yo estoy a la mitad de quinto año del colegio, Entonces en ese momento llegamos al acuerdo, mis padres y yo, de que yo me iba a quedar terminando mi quinto año, mi último año de colegio, para luego irme a vivir allá con ellos. Pues resulta que en ese momento que estoy yo cursando mi quinto año, pues me hago de una novia, en ese momento, ya saben, según uno, el amor de su vida, la juventud, etcétera, y ya yo no me quiero ir para allá, para Estados Unidos, y empiezo a luchar con eso, y ya trato de decirle a mis padres que no, que es que yo quisiera quedarme acá, y encuentro la excusa perfecta. Les digo que yo quiero entrar a la universidad. Empezamos a averiguar allá, y era muy costoso estudiar en Estados Unidos, y mis padres no tenían los recursos en ese momento para que yo pudiera estudiar allá. Y entonces de ahí me agarré y dije, no, pues que yo quiero entrar a la universidad, yo quiero estudiar arquitectura, y cómo vamos a hacer, etcétera. Y la cuestión es que ellos deciden dejarme, que yo al principio viviera con mi abuela, pero a los 23 años, no, 23 no, mentira, a los 21 años ya yo empiezo a vivir solo. Y prácticamente fue como tomar mi vida en mis manos, empezar a hacer ya lo que yo quería, tomar mis decisiones. Y bueno, seguí estudiando, gracias a Dios me empieza a ir bien, empiezo a trabajar, empiezo a tener ciertas facilidades, ciertos recursos, estaba soltero, y bueno, pues empieza lo que les decía ahora, la vida social de los amigos, las amigas, las fiestas, y la combinación de esas cosas pues te lleva a otras cosas, y en eso prácticamente estaba invirtiendo mi vida. Yo tenía ciertas cosas, ciertas facilidades, como les digo, pero había algo que marcaba mi vida,
me sentía vacío. Me sentía sumamente vacío. Las cosas que tenía no me estaban satisfaciendo. Siempre creí, tuve la idea de que el día que encontrara a esa persona que estuviera a mi lado, esa media naranja, ya saben la mentira que vende Hollywood, ¿verdad? Que por allá afuera hay alguien que anda la llave de nuestra felicidad. Eso no es cierto, ¿verdad? Pero esto lo vine a entender hasta que conocí a Cristo. Pero bueno, yo siempre tenía esa idea de que tenía que encontrar a esa persona. Pues viviendo de esa manera, un amigo me presenta a una muchacha y empiezo a ser amigo de esa muchacha. Pero esa muchacha venía saliendo de una situación difícil y entonces un día habíamos quedado de almorzar, pero ella me cuenta que antes tiene que ir a reunirse con una persona que le va a hablar algunas cosas. Ella llega al lugar donde habíamos quedado de almorzar, yo estoy sentado esperando, ¿verdad? Mis intenciones con la muchacha era de amigos, pero algo más que amigos, y ya estábamos ahí enredados en eso, estábamos en los principios del mundo, definitivamente, ¿verdad? Y recuerdo que ella llega, y cuando llega se sienta y abre la cartera, y de la cartera saca un folleto como estos, ¿verdad? Que explica el plan de salvación, y me dice: hoy le entregué mi vida a Jesús, y te quiero regalar este folleto. Y además quiero que me acompañes a una reunión así como estas. Y bueno, yo sabía que los padres de ella también eran creyentes, pero ella, al igual que yo, estábamos viviendo en el mundo totalmente, y bajo los principios del mundo. Entonces yo le dije: perfecto, gracias, y sí, podemos ir. A mí yo no sentía ningún rechazo por las cosas de Dios, ni cosa por el estilo. De hecho, yo pensaba que yo tenía una relación con Dios a mi manera, pero la tenía. Después vine a entender que Dios no quiere una relación a nuestra manera, sino que Él tiene una manera y Él marca una manera, ¿verdad? Pero bueno, recuerdo que le dije que sí, que fuéramos a la célula, a la reunión que me estaba invitando, y recuerdo que llegué a esa primera reunión. Me gustó lo que escuché, me gustó la manera en que explicaban la palabra de Dios, la Biblia, muy práctico todo, ¿no? Me gustó. Y fui a otra reunión más, y recuerdo que una persona, la persona que le había hablado a ella, se acercó a mí al final de la reunión y me dijo: ¿y cómo está tu relación con Dios? Yo le dije: no, pues bien, ahí nos la llevamos bien, ¿verdad? Ok, y entonces me empieza a preguntar ciertas cosas, y dentro de las cosas que me pregunta me dice: ¿y si tú murieras hoy, ¿a dónde irías? ¿Dónde crees que despertarías? Pues ya yo le doy mis argumentos, ¿verdad? Porque yo creo que yo iría al cielo. Le digo que bueno, que yo no soy tan malo, que yo, pues ahí voy, pero que no hago cosas, ¿verdad? Terribles. Y bueno, él me empieza a explicar justamente que la Biblia dice que Dios demanda una vida perfecta, una vida limpia, una vida sin pecado, para poder entrar al cielo. Y ahí yo dije: ¿pero cómo así? Y pues nadie puede tener esa vida. Pues sí, efectivamente. Pero me empieza a explicar que Cristo vivió esa vida, y que a través de la vida perfecta que Él vivió, yo puedo obtener esa justicia, y que además Cristo murió en una cruz, y que Él pagó por mis pecados. Eso sí lo había escuchado yo antes, y yo dije: está bien, eso sí me suena. Y me dijo que Cristo, al entrar a mi corazón, podía salvarme y perdonarme, y que la salvación no era por obras, sino que era por creer en Jesús. Y por supuesto aquella propuesta me sonó fenomenal, sobre todo el hecho de que no era por obras, porque yo siempre creí que yo tenía que hacer algo para tratar de salvarme. Y al entender yo que no era por obras, yo dije: bueno. Y además Él me explica, y quien va a cambiar tu vida es Él. Así es que tranquilo, no está esperando que a vos hagas nada. Y yo dije: perfecto, eso me gusta más. Y entonces le dije: ok, acepto. Hice una oración esa noche, pero recuerdo que yo dije: bueno, pues ya yo tomé la decisión, ya le entregué mi vida a Cristo, perfecto. Pasó el tiempo, la relación con aquella muchacha pues se puso más formal, y finalmente terminamos comprometiéndonos, ¿verdad?
Nos comprometimos, pero yo veía que mi vida en un sentido seguía igual. Yo tenía los mismos vicios, hablaba exactamente igual, solamente que ahora tenía una vida más tranquila porque estaba con una pareja y pues el plan era más tranquilo, ya no era como cuando estaba soltero, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ahí voy. Dios sabrá cuándo me quita esto, cuándo me quita lo otro, ¿verdad? Y recuerdo que, bueno, planeamos ya todos los detalles de la boda, hablamos con la persona que nos guiaba en ese momento espiritualmente. Por cierto, asistíamos a las reuniones muy de vez en cuando, había intentado discipularme, pero definitivamente no era constante, dejé eso botado, y de vez en cuando iba a alguna reunión. Aún así hablamos con esta persona que nos guiaba en ese momento y le dije que nos íbamos a casar y que si él podía casarnos. Pues él dijo que sí, que él nos casaba. Bien, entonces empezamos a tener unas reuniones previas al matrimonio, previas al día de la boda, donde él nos explicaba algunos principios para poder entrar a la vida de matrimonio. Y recuerdo que en una de esas reuniones yo le dije a esta persona, me gustaría que ese día de la boda tú pudieras dar un mensaje, pudieras explicar cómo una persona puede conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque mi padre no conoce a Jesús, porque van amigos de acá, bueno, perdón, no lo dije. Mi boda iba a ser en Estados Unidos, allá donde viven mis papás, ¿ok? Esta persona dice que él accede a ir allá a casarnos. Entonces, recuerdo que le dije eso, yo quiero que des un mensaje porque mi papá no conoce a Cristo, amigos que van de acá, de Costa Rica para allá, no conocen a Cristo, invitados de mis padres que no conocen a Cristo, entonces me gustaría que pudieras dar el mensaje. Y él me dijo, perfecto, voy a pensar un mensaje, voy a ver qué mensaje puedo dar. Pues bien, llega el día de la boda, 5 de abril del año 2007, y imagínense que ustedes son todos los invitados a la boda. Y yo estoy ahí con la que hoy es mi esposa, ¿verdad? Que fue quien me dio ese folleto. Ella está acá al lado izquierdo, digamos que yo soy el pastor que nos está casando, mi esposa está al lado izquierdo y yo estoy aquí a este lado. Estaba muy, muy emotivo el ambiente, mi familia y yo, a pesar de que ellos viven allá y de alguna manera hemos estado separados, pues nunca nos hemos dejado de ver. Yo visitaba a mis padres todos los años, a veces pasaba temporadas de 3-4 meses en Estados Unidos. Una familia muy unida, muy sentimentales todos, así es que lágrimas iban, lágrimas venían, todos emocionadísimos, y yo ahí a punto de dar el paso más importante de mi vida, que era casarme, y además con cierto temor. Realmente yo quería que el matrimonio fuera para siempre, y tenía un poco de temor porque había visto a muchos amigos fracasar en ese intento, había visto muchas cosas feas en cuanto a eso, amigos que no podían ver hijos, que habían fracasado en sus matrimonios, etc. Entonces yo no quería eso para mi vida. Entonces estoy con una mezcla de emociones en ese sentido, ahí al frente. Y bueno, el pastor empieza a dar aquel mensaje. El mensaje se titulaba Las 3 cruces. ¿Sí? Saben que en el Calvario habían 3 cruces. Y el mensaje era un mensaje que narraba todos los momentos previos a la cruz. Todas las cosas que habían pasado, cómo Cristo había sido maltratado, los latigazos, los golpes, cómo le habían arrancado su barba con la mano. Y desde que él empezó a hablar todas aquellas cosas, yo no dejaba de llorar. Yo recuerdo que yo lloraba y lloraba como si fuera un niño. Porque cuando él iba explicando todos esos detalles, era como que si yo iba viendo toda esa película. Y a la vez iba entendiendo que todo eso estaba pasando por mí. Y él llega un momento en la prédica que dice, ok, nos vamos a meter entre la multitud y nos vamos a parar frente a aquella escena, frente a esa escena de las 3 cruces. Y describe que en la cruz del centro está Cristo y a los lados hay 2 delincuentes, como dice la Biblia. Y él empieza a explicar que en esos 2 delincuentes está representada toda la humanidad, ¿sí?
¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y es por eso que Dios pone dos delincuentes. No pone un delincuente y un hombre bueno. Al poner dos delincuentes, Dios está diciendo que todos somos pecadores. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno, no hay uno que haga lo bueno. Todos hemos pecado, dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Y Él empieza a explicar todo eso y a mí me empieza como a caer todo el 20, como dicen. Y yo empiezo a entender, claro. Él tuvo que morir por todos porque todos hemos pecado. Yo iba entendiendo todo. Y en ese momento Él dice la conversación que se da de este ladrón de la izquierda con Jesús, donde este ladrón le dice a Cristo, si tú eres Dios, si tú eres quien dices que eres, ¿por qué no te bajas de ahí y nos bajas a nosotros? Y entonces el pastor explica y dice, claro, esta es la típica persona que busca a Dios para que lo saque del problema temporal. Claro, aquellas personas que buscan a Dios como el Dios bombero, simplemente para que le resuelva una situación y punto, pero no están dispuestas a vivir para Él, no están dispuestas a entregarle su vida a Cristo. Y explica la conversación que se da entre este ladrón y el otro, donde este de la derecha le dice a su compañero delincuente, le dice, ¿no temes a Dios aún en el momento de tu condenación? Le dice, nosotros a la verdad estamos aquí padeciendo lo que merecen nuestros hechos. O sea, Él está reconociendo que Él ha vivido mal, está reconociendo que es un pecador y que está ahí porque Él merece estar ahí. Él no está justificándose. Entonces él explica y dice que el primer requisito para poderse salvar es reconocer que somos pecadores. Es reconocer que hemos vivido mal. Y yo recuerdo que yo pensaba y yo decía, claro, yo he vivido mal, yo sigo viviendo mal. Sí, yo hice aquella oración, pero yo sigo viviendo mal. Y yo nada más lloraba y lloraba. Después cuando hablé con el pastor me dice, yo creí que era que no te querías casar, que por eso estabas llorando y llorando. Y mi esposa pensaba lo mismo también. Pues bueno, resulta ser que sigue la prédica, y este ladrón termina de hablar con su compañero ladrón y se vuelve a Jesús. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y explica el pastor y dice, este hombre vio en Jesús al rey de la otra vida. Al decirle, acuérdate cuando vengas en tu reino, le está diciendo, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú eres el rey de la otra vida, acuérdate de mí, no ahorita, en la eternidad. Y explica cómo este ladrón, al tener esta conversación con Cristo, explica lo que tiene que hacer todo hombre de volverse a Jesús, al único que puede salvar, al único camino que Dios determinó para salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Claro, este ladrón se volvió justamente a quien es el camino, se volvió al único que puede salvar al hombre, a Jesús. Y Jesús le respondió. Y con esa respuesta condenó a toda la humanidad, porque si este ladrón creyó, aquel que no crea no tiene justificación. Porque quiero decirle que este ladrón le está diciendo rey a un pedazo de carne totalmente destrozado. Dentro de las cosas que pasaron previas a la crucifixión fue que 300 soldados romanos golpearon la cara de Jesús uno por uno, le pusieron una bolsa de tela en su cara y 300 soldados lo iban golpeando uno por uno. Soldados de 1,80 m, fornidos, que eran las características de un soldado romano. Imagínese usted la cara de Jesús, sus ojos explotados, su nariz triturada, sus labios sin dientes, me imagino yo, sus pómulos, sus cejas. No parecía humano, así lo describe la Biblia. No parecía humano, ensangrentado, terrible. Pero este hombre vio en eso que estaba ahí colgado al rey de la otra vida. Y cuando este hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le respondió y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, lo salvó.
¿Qué buenas obras tenía ese ladrón? Ningunas. ¿Alguna religión? Tampoco. Lo único que hizo fue volverse a Jesús, al único que podía salvar, el único que tenía la potestad de pagar por todos sus pecados. Y eso lo salvó. Y al escuchar yo esa explicación que hoy les estoy dando a ustedes, yo simplemente lloraba y le decía a Dios en mis adentros: yo quiero caminar contigo, yo quiero que mi vida sea tuya, yo quiero poder caminar contigo. Recuerdo que esa era la frase que se repetía en mi cabeza, pero yo no sabía realmente lo que estaba sucediendo en ese momento. Así es que bueno, termina la prédica, el pastor invita a hacer la oración. Yo no hice la oración como tal en ese momento de decirle: Señor, te acepto en mi corazón. No, porque según yo ya yo la había hecho. Pero ¿cómo es que yo me doy cuenta que yo nací de nuevo ahí? Primero porque nunca había entendido lo que esa tarde entendí. Nunca había entendido que eso que estaba sucediendo en esa cruz tenía que ver conmigo. Siempre lo había visto como un hecho histórico, como algo que había sucedido, pero ese día yo entendí que Él estaba ahí por mí. Ese día entendí que Él estaba ahí porque Él me amaba. Y aquella verdad movió todas las estructuras de mi corazón, definitivamente, y yo solamente repetía en mi mente: yo quiero caminar contigo. Terminó de hacer la oración, siguió todo el ritual de la boda, los declaró marido y mujer, pese a la novia, obedecí. Y salí de ahí a celebrar, a la fiesta, a la recepción, todo, pero yo estaba experimentando algo que no entendía. Pero empezó a suceder algo maravilloso, y que en eso realmente es que consiste nacer de nuevo. Recuerdo que mi papá nos había regalado una luna de miel en Punta Cana, así es que al día siguiente salíamos para República Dominicana, Punta Cana, con todo incluido, un hotel de lujo, con todo el acceso a lo que quisiera tomar, comer, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que lo primero que yo experimenté es que yo no quería tomar licor. Viniendo acostumbrado a tomar licor los últimos 7 años, casi que todos los días. Y yo recuerdo que yo no quería probar un cigarro. Yo le decía a Adriana, mi esposa, decía: yo no sé qué pasó, no sé, pero no dejo de pensar en ese mensaje. De verdad me conmovió tanto, de verdad me impactó tanto, le decía yo. Pero yo no entendía lo que estaba pasando. Y yo le decía a ella: cuando volvamos, yo quiero que de verdad nos empecemos a discipular, ya, que cojamos las cosas en serio. Así es que recuerdo que volví, cuando regresé de la luna de miel y ya nos vinimos para Costa Rica, busqué al pastor y le dije: no sé qué pasó, pero he empezado a experimentar esto y esto y esto. Y ahí fue donde él me dijo, me dice: yo te veía llorar, yo decía, está tocado por el mensaje o no se quiere casar, dice, alguna de las dos, dice. Entonces le dije: no, es que de verdad me impactó, yo ahora quiero discipularme, tengo ganas de leer la Biblia, quisiera hablarle de Cristo a otros, no sé, de verdad estoy experimentando algo que nunca había experimentado. Y ahí él me dijo: naciste de nuevo, definitivamente naciste de nuevo. Y es que la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas nuevas no es que dejas de tomar o fumar o decir malas palabras, no, esas son las cosas viejas que pasan. Pero las cosas nuevas es que empiezas a tener amor por la Biblia, que empiezas a querer hablarle de esta verdad a otros. Y esas cosas yo nunca las había experimentado antes. Así es que yo había entendido antes, pero ese día, el día de mi boda, yo nací de nuevo, porque ese día yo estuve dispuesto a que Cristo hiciera con mi vida lo que Él quería, lo que Él quisiera. Eso se llama arrepentimiento. Cuando yo decido decirle a Dios: Dios, haz con mi vida lo que quieras, yo solo quiero caminar contigo, yo solo quiero hacer tu voluntad. Y eso fue lo que sucedió. A partir de ahí, como les digo, ganas de leer la Biblia, ganas de hablarle de Cristo a otros, me empecé a discipular.
Al poco tiempo ya yo discipulaba a otras personas. Empezaron a pasar los años, seguí discipulándome, seguí aprendiendo cada vez más de la Biblia. Empecé a aplicar las cosas que iba aprendiendo, lo que hablábamos ahora de la piedad, ¿verdad? A los años me empezaron a invitar a dar prédicas, a venir a visitar algunas células y a predicar, a dar el mensaje, a compartir con creyentes. Y por supuesto que siempre estuvo ese anhelo, ese deseo de vivir haciendo esto. Soy honesto. El anhelo de mi corazón es poder hacer esto siempre. Y es por eso que vengo aquí todos los lunes. Y es por eso que las circunstancias hicieron que yo viniera acá a este lugar y voy a venir siempre y cuando ustedes quieran. Quiero decirles que dentro de los planes de Dios, conforme fue pasando el tiempo, hasta hace unos 3 meses, se iba a cumplir el anhelo de mi corazón, que era poder vivir haciendo esto. Yo iba a ir como misionero a la ciudad de Medellín. Todo estaba planificado ya, todo estaba anunciado, ya yo había ido a Colombia, ya me habían presentado como el misionero, y pues Dios le dio un cambio a la historia, un cambio o decidió reescribir la historia de otra manera, y eso no se dio. Pero como yo he aprendido a ver a Dios detrás de todas las cosas, igual le agradecí, le dije: Dios, si no es ahí, va a ser donde tú quieras, o si no es ahí por ahora, pues esperaré. Y definitivamente estoy con el mismo anhelo, con el mismo deseo de que Dios me diga dónde quiere que yo esté y qué es lo que quiere que yo haga. Y así quiero terminar el resto de mi vida. Dios hoy, como les digo, hoy las circunstancias me han puesto en una situación que estoy viviendo ahora, y estoy feliz. Estoy feliz porque sé que es parte del plan de Dios. Estoy feliz porque sé que sus planes son de bien y no son de mal, y que al finalmente pues obtendré el fin de lo que espero, como dice ese versículo de Jeremías. Así que ese soy yo, y así fue como conocí a Cristo, y por eso estoy aquí. Así es que para los que no conocían mi testimonio y no conocían pues esa parte de la historia, hace días quería compartirlo. Entonces vi una buena oportunidad de hacerlo esta noche, ¿ok? Así es que bueno, vamos al mensaje. Vamos a aprovechar los minutos que nos quedan para ver